Muchísimas gracias. Gracias también por la invitación y por la cooperación. Es un auténtico placer compartir con ustedes el fruto de diferentes búsquedas e investigaciones alrededor de los modelos de pastoral. Me gustaría hablar de cómo los modelos de pastoral no son neutros. Nos comentan una antropología, una concepción que puede ser cristiana o sobre todo se puede influenciar por tendencias culturales odiernas. En el pasado, en la Iglesia, también debido a cuestiones relacionadas con la educación pastoral, muchas diferentes tipologías de modelos pastorales se definían sobre todo por el principio de la uniformidad de una masa y de una cultura muy compartida. Durante el Concilio Vaticano II, este tipo de percepción de una universalidad y de las naciones cristianas o católicas ha entrado en un movimiento, el movimiento del espíritu. Y en algunas cuestiones podría desarrollarse una ruptura también a nivel de ideas y de modelos relacionados a la manera en la que miramos a la iglesia, a la pastoral. Y por lo tanto, es verdad que el mundo, y lo voy a decir en pocas palabras porque no tengo mucho tiempo, no voy a expresar toda la complejidad de la cuestión, pero es verdad que en el mundo la cuestión de la proyectación antes del concilio tiene que ver con el pasado, un pasado donde se construía una praxis eclesial arraigada en el principio de la fidelidad para transmitir los valores de una generación a la otra. Diseñar el futuro al revés es un paradigma más postconciliar. ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué tipos de objetivos nos planteamos? Creo que en nuestra generación ya tenemos un tipo de idea bastante pacífica, pero hay unos riesgos que deberíamos encarar, porque también las influencias de las épocas modernas, de la organización de los años 60, 80, 60, 70, 80, influyó en nuestra manera de diseñar la pastoral. Si tomamos un clásico de la organización y del diseño, Peter Drucker, su modelo de por sí es un modelo de una antropología racional voluntarística donde una necesidad, la necesidad pastoral, la necesidad individual, con la obra de la razón, se van a traducir en un objetivo y de cara a un objetivo nos situamos con el compromiso de nuestra voluntad en el desarrollo de diferentes actividades y de esas actividades van a brotar resultados que al final deberían responder a una necesidad inicial. Desde luego, simplifiqué mucho las cosas. Sin embargo, podría decir que he incluido en el modelo de diseño sobre todo las capacidades humanas de la racionalidad que consigue analizar la realidad distinguiendo y viviendo las diferentes vertientes. Aquí, como escuchamos durante la introducción, tenemos muchos objetivos en nuestra pastoral que se multiplican y que influyen en la percepción del sistema. Es un sistema muy complejo. Las actividades son aún más y los resultados no son seguros porque en la época posmoderna
entramos un poco en la fluidez del mundo y las actividades no siempre dan los resultados que esperábamos. Razón, voluntad, faltan diferentes elementos esenciales en la visión antropológica católica. Y entra también la vocación con una lógica de fe. Confiamos en un Dios providente que nos llama a abandonar con Abraham sus tierras y sus seguridades, donde podemos encontrar las componentes de una misión específica confiada a una comunidad eclesial. No siempre la misión tiene una necesidad correspondiente que se define a nivel racional, con un objetivo muy concreto. Muy a menudo también los valores de la tradición se omiten porque las necesidades parecen ser cada vez nuevas, originarias, nos hacen salir de nuestras seguridades. Parece que la tradición no es actual, que no está relacionada con nosotros mismos. Y allí, muy a menudo hay un pecado, el pecado de la modernidad. Pensamos en un desarrollo ideal y el pasado parece que no entra en el dibujo. También a nivel de ciencias de la organización, en el modelo del diseño por objetivo, que es muy moderno, aquí tenemos límites. Por ejemplo, pensemos en la cuestión de las oportunidades. Se pasa por alto en la lógica de los objetivos. Muy a menudo hacemos la vista gorda y después la cuestión de los recursos humanos, intelectuales y de formación no entran en esta lógica de la necesidad, del objetivo, de la actividad. Los recursos, sobre todo los formativos y humanos, son cruciales para desarrollar actividades con un impacto real en un contexto pastoral concreto. Y de esta forma podríamos resumir también algunos enfoques, paradigmas de un diseño que muy a menudo tuvimos en el pasado. El traslado de contenidos, una catequesis de repetición, una replicación de las preguntas y de las respuestas, que era eficaz y que tenía su razón en la historia. En nuestro contexto, los contenidos pueden ser desarrollados también a nivel ético, acciones a nivel legal. Queremos pasar algunas leyes, atenciones específicas, tramitarlas. Y si pasamos a un segundo modelo que es más característico de la modernidad, un modelo que se difundió casi automáticamente en el entusiasmo del Concilio Vaticano II, la realidad se divide en diferentes vertientes. La lógica de la organización en este sentido nos ayuda. Hay un sector, escuela, transformación, adultos. Podemos pensar en diferentes lógicas. Cada vertiente tiene sus objetivos y nosotros diseñamos actividades puntuales y pensamos que al final nos ayudarán a alcanzar los objetivos. En la época posmoderna, esta linealidad se rompe en la realidad misma. La imprevisibilidad es un fenómeno muy importante y nacen también necesidades específicas de volver a plantear estos modelos. Y aquí tenemos el modelo transformador del diseño y es importante una visión, no objetivos concretos de 5 o 10 años. Se trata de una visión antropológica, una visión de esperanza de un futuro positivo que nos llama y que constituye un llamado al cambio del espíritu que habla en la realidad. No es una necesidad
que tenemos que encarar cuando es necesario. Solamente es un proceso de transformación. Sabemos que en este sentido no respondimos a la llamada al 100%. Es necesario poner en acuerdo dos movimientos. El primero sería el movimiento lineal, el movimiento clásico, que retoma un poco el cambio transaccional. Se trata de proyectos abiertos que tienen su eficacia, funcionan y pueden seguir emprendiendo camino. Y después, l- la atención al cambio, que es un movimiento de cambio de dirección, corrección del camino, porque hay situaciones incluidas en un discernimiento pastoral donde es necesario replantear nuestro nivel. Esto se puede desarrollar por razones externas, el cambio del contexto, es algo que hemos vivido todos, la cuestión de la pandemia, por ejemplo, la manera en la que ha cambiado nuestros planes, el desarrollo de planes pastorales. Cuando hay llamadas al cambio, cuando el Espíritu Santo nos indica que es preciso un cambio, allí es interesante poner en práctica una lógica que no sea la lógica decisionista moderna, racional, voluntarística, moderna. Es importante lanzar un cambio más profundo. Es importante pasar de una lógica de los eventos, que son siempre visibles, eventos que se pueden manejar también con una lógica moderna, y nuestros grupos de diseño pueden ser grupos con expertos de las multinacionales, donde se desarrollan los eventos, pero después tenemos también una racionalidad, la emotividad. Tenemos en la parte baja nuestros cuadros mentales, nuestros marcos mentales a nivel de ideas, también de emoción, a nivel de emociones interiorizadas. Puede existir una frustración de cara a la realidad o una emoción de querer luchar con los demás porque sufrimos una injusticia o estamos viviendo una confusión, una alienación. Y después el último nivel es el nivel de la espiritualidad. Tenemos que pensar en cómo se interioriza en nuestra ánima, en nuestra alma. Es una espiritualidad profunda de comunión, una espiritualidad que no tiene mucho que ver con una fidelidad, fe católica. Es una espiritualidad arraigada en el egocentrismo y en nuestras necesidades para alcanzar algunos objetivos personales. Y si queremos, es un cambio profundo, no solo una serie de eventos. Podemos comenzar con un modelo clásico del aprendizaje experiencial, diseñamos nuestra intervención, desarrollamos una acción pastoral con la relatividad típica de nuestras posibilidades y después intentaremos volver a diseñar todo el conjunto con un análisis concreto final para aprender el momento concreto del aprendizaje que muy a menudo se pasa por alto. Trabajamos tanto para actuar un plan, pero después nos cuesta llevar a cabo una reflexión crítica de nuestra acción. Para ella necesitamos motivaciones fuertes. Es un llamado a la continuidad, al compromiso constante. Sin embargo, diferentes estudios nos ayudan a comprender cómo de la reflexión a la acción no existe un pasaje directo mediado solo por una inteligencia racional. También existe una inteligencia emocional que es crucial para cooperar en comunidad y en equipo. Si nuestras relaciones no se gestionan con mucha empatía, subsidiariedad y cercanía humana,
la eficacia de las acciones se compromete. Y es importante dar cabida también a una inteligencia espiritual, capacidad de discernir un carisma del espíritu que no es propio de todos. Y allí es necesario y es crucial dar cabida a nuestra labor como equipo, valorizando talentos y carismas que son dones del Espíritu en aras de la comunidad eclesial. Y también existe una inteligencia ejecutiva, que es esa capacidad de concretar estrategias para vivir siguiendo una vocación. Y existe también una inteligencia situacional que es muy importante cuando trabajamos como equipo a nivel ejecutivo, saberse adaptar a las situaciones concretas. Este modelo es un modelo que nos ayuda a comprender la importancia de la contribución de todos, la importancia del rol de los diseñadores, facilitadores, pastores, que sepan valorizar los diferentes dones del Espíritu por el bien de todos. Y de esta forma podríamos llegar a otro modelo que vamos a compartir en los archivos. Aquí estoy solo resaltando algunos pasajes después de una situación pasada que se describe. Cuando somos demasiados modernos, pasamos a un diseño operacional directo, pero en una lógica del espíritu es importante antes interpretar en comunidad qué significan esos eventos, situaciones, desafíos. Estamos llamados de verdad a responder a todos los retos de nuestro contexto. Muy a menudo, esta es una tentación prometeica moderna, responder a demasiado y después encontrarse con las manos vacías. Y la interpretación nos prepara a un discernimiento de una vocación al cambio. Es un discernimiento del espíritu que habla en la realidad, en las personas, en las diferentes situaciones. Un discernimiento que nos ayuda a salir de nuestra manera de actuar y pensar, acogiendo una nueva visión pastoral. Y allí es importante resistir a la tentación de pasar enseguida a la acción, saberse saber separar para formular visiones de fe y esperanza que abren posibilidades a la caridad. Y por esto es muy importante desarrollar posibles experimentos, porque los pequeños experimentos nos ayudan a comprender si esta es una dinámica que queremos proponer a escala mayor a nivel de la nación, de la conferencia episcopal, si esto tiene un impacto de verdad, si habla a la generación actual de las personas. Y solo después pasar a un diseño operacional por objetivos y actividades, definiendo tareas puntuales y dejando de lado una visión que no sea espiritual. Y allí quisiera indicar solo algunas aptitudes que son estratégicas en el desarrollo de estos pasajes, porque es importante que vivamos antes nosotros mismos la transformación como operadores pastorales, como personas creyentes. Y es importante tener una mentalidad de fidelidad al pasado, a la tradición de la Iglesia, a todo el tesoro de la fe que nos entregaron, no de una forma fija, repetición fija. Es importante tener creatividad, un discernimiento auténtico que nos ayude a cosechar los frutos del discernimiento y a pasar a la coherencia operacional. Es importante que nuestro día a día sea repleto de esa visión y después otras virtudes o aptitudes que deben plantearse cuando queremos trabajar como individuos y no como equipo. Creo que
podemos clausurar aquí porque no tengo mucho tiempo. En la presentación hay algunas diapositivas añadidas. Mi objetivo, mi misión, si queremos, es presentar proyectos que son muy lógicos, muy bonitos en la realidad, transformarlos en proyectos inscritos en nuestras almas, en nuestros rostros, en las historias de nuestras comunidades.